Contar es la forma de darle valor a algo mediante un número y aplicarlo al ordenamiento de nuestra vida. En el momento en que se produce el hecho económico o financiero, se obtiene información cuantificable. Con el transcurrir del tiempo, se genera en Colombia una planeación del desarrollo administrativo, económico, social y ambiental del Estado. Como antecedentes en materia contable, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 estableció que habrá un contador general, quien llevará la contabilidad de la nación y elaborará el balance general. Posteriormente, en el año de 1996, se creó la Unidad Administrativa Especial, Contaduría General de la Nación, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dentro de sus principales funciones están determinar políticas, principios y normas que deben regir en el país en materia de contabilidad pública. Desde aquel entonces, en nuestra nación, se estructuran y ordenan las cuentas gracias a la labor que desempeña esta entidad. Hoy en día los colombianos pueden conocer de manera real el patrimonio colombiano, lo que tiene y cuánto debe. La Contaduría General de la Nación uniforma, centraliza y consolida la contabilidad de más de 3.700 entidades públicas y de gobierno del país. Brinda información fidedigna y oportuna a los usuarios, revelando en términos monetarios la situación financiera de las empresas del sector público. Consolida el balance general de la Nación y lo presenta a la Contraloría General de la República para el control fiscal de ley y posteriormente lo entrega al Congreso de la República. A su vez, consolida el informe de control interno contable que reportan las entidades, tanto del nivel nacional como territorial. De esta forma contribuye a la toma de decisiones en materia de políticas oficiales, así como al manejo adecuado de todos los recursos públicos. La Contaduría General de la Nación diseña y ejecuta procedimientos de alta calidad en materia financiera y contable. Para ello cuenta con el régimen de contabilidad pública que contiene procedimientos técnicos, normas estructuradas y doctrina contable para interactuar en todos los niveles de la administración pública, bajo la directriz del Contador General de la Nación. Es autoridad doctrinaria en la interpretación de las normas contables. El talento humano de la entidad es altamente calificado. Se destaca por conformar equipos de trabajo idóneos, capaces de procesar y entregar información contable pública en tiempo oportuno. El ciudadano es un veedor que supervisa la manera como los gerentes y administradores públicos gestionan los recursos del Estado. Cuentas claras, Estado transparente. Esto se traduce en el control social de las ejecuciones de políticas públicas, con el componente de 2 puntos establecidos en el balance general de la Nación. El primero de este documento debe ir respaldado por la firma del representante legal de las entidades públicas. En segundo lugar, cada entidad debe tener un contador público que respalde los estados financieros. Una de las herramientas con las que cuenta la entidad para la transmisión, procesamiento y divulgación de deudores morosos del Estado es el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, CHIP. Módulo creado para revelar las cuentas por cobrar vencidas del Estado y también como herramienta de control y seguimiento para su recaudo, informe a presentar en las fechas de corte establecidas. En la página web de la Contaduría General de la Nación, se consolida la información de la actividad financiera, económica, social y ambiental del sector público, junto con el boletín de deudores morosos del Estado. La información contable del sector público está disponible para cualquier ciudadano con conexión a Internet, a cualquier hora del día y lugar del mundo.
Bienvenidos a TCC, tu canal contable. Hoy venimos con un tema de suma importancia, el informe de la Contaduría General de la Nación, entidad encargada de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad del país, creada hace 25 años. Pero veamos qué dudas tienen los ciudadanos acerca de este tema. Para esto nos estará acompañando la doctora María Mendoza, contadora pública de la Universidad Libre de Colombia y quien actualmente es la asesora de la Subcontaduría de la Consolidación de la Información en la Contaduría General. Veamos el siguiente informe. Buenas, mi nombre es Margarita y quisiera saber cuál es la importancia que tiene la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación es una entidad del sector público que determina las políticas, principios y normas de contabilidad que debe regir en el país para todo el sector público. Es importante porque esta lleva la contabilidad general de la nación. También señala y define los estados financieros que deben presentar y elaborar las entidades y organismos del sector público. Y a su vez también elabora el balance general de la nación para que el país tenga conocimiento sobre el manejo financiero, económico y social del Estado. Buenas, mi nombre es Leonid Mendoza. ¿Qué reporte debe presentar una entidad del sector público a la Contaduría General de la Nación? Los reportes que se deben presentar es el boletín de deudores morosos, los informes financieros, los informes contables, el presupuesto de ingresos, regalías, informe COVID, cuentas recíprocas, notas a los estados financieros de carácter general, de carácter específico y formulario único territorial. Hola, mi nombre es Andrés David y quisiera saber con qué frecuencia se tiene la obligación de reportar información a la Contaduría General de la Nación. La información se envía trimestralmente, o sea en 4 periodos. El primer trimestre se debe enviar a más tardar el 30 de abril, el segundo trimestre el 30 de julio, el tercer trimestre el 31 de octubre y el periodo que culmina el 31 de diciembre se debe presentar la información al más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Buenos días, mi nombre es Gisela Arzuaga y yo quisiera saber cuáles son las consecuencias que da lugar al incumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades públicas en reportar su información. La contaduría no sanciona, pulsa copia ante los entes fiscalizadores para que ellos puedan investigar y formular responsabilidades que van desde los llamados de detención hasta la pérdida de la tarjeta profesional. En este caso, el ente encargado sería la Junta Central de Contadores. Mi nombre es Antonio Arzuaga. Sabemos que una de las funciones de la Contaduría General de la Nación es conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la Nación. Con base a eso, ¿cuál es el presupuesto de Colombia y cómo se encuentra dividido? El presupuesto general de la Nación está integrado por un presupuesto de ingresos y uno de gastos. Desde el punto de vista económico, el presupuesto general de la Nación está dividido en un componente de funcionamiento, uno de deuda y uno de inversión. Este último componente es fundamental, ya que la inversión pública constituye uno de los determinantes del crecimiento económico y es una de las variables que permite identificar la labor y las prioridades del Estado en cada periodo de gobierno. No obstante, es difícil establecer el alcance económico de la inversión presupuestal, ya que los proyectos que la integran comprenden gasto social, gasto de infraestructura, subsidios y capitalizaciones, lo que impide delimitar claramente la política de inversión nacional. Buenas, mi nombre es Juana y yo quisiera saber si el presupuesto que maneja la Contaduría General de la Nación están bien dirigidos. Yo personalmente creo que el presupuesto no está bien distribuido y mucho menos bien manejado. Todos sabemos que la corrupción se encuentra en todas las esferas políticas, nacionales, departamentales y municipales. Casi la mayoría son unas colonias que se quieren saciar con los dineros que son nuestros. Agradecemos a la doctora María Mendoza por este informe.
Ahora, ¿qué información se debe reportar? ¿Quién reporta? ¿Cómo se reporta? Para esto nos acompañarán los conferencistas, el doctor Oscar Rocha, contador público de la Universidad Popular del Cesar, especialista en finanzas públicas, y la doctora Margelis Córdoba, contadora pública de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y quien es magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Doctor Oscar, bienvenido, tiene usted la palabra. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Primeramente agradecer por la invitación, por la oportunidad de participar en el desarrollo de esta temática tan importante en cuanto al manejo contable del sector público en nuestro país se refiere. Y bien, entrando un poco más en materia, la información contable pública se refiere a esa información que reportan las entidades pertenecientes al sector público de nuestro país ante la Contaduría General de la Nación. Reportes concernientes a lo que tiene que ver con sus saldos y movimientos, sus operaciones recíprocas y además sus variaciones trimestrales significativas. Estos reportes se entregan a la Contaduría General de la Nación a través del diligenciamiento de unos formularios que están disponibles en su página web y en su aplicativo informático CHIP, que es el consolidador de Hacienda e Información Pública, y estos presentan dos modalidades para su envío. El primero es llenándolos directamente en el aplicativo informático y el segundo es diligenciándolos en archivos planos de Excel para posteriormente realizar una importación hacia el aplicativo informático. Bien, como primer reporte encontramos el de saldos y movimientos, el cual se presenta mediante el formulario CGN 001 y este nos muestra la información de los movimientos de la entidad en un periodo de tiempo, el cual comprende su saldo inicial, que por regla general va a ser el saldo final obtenido en el periodo anterior. En caso de que sea una empresa nueva o que sea primera vez que envía esa clase de reporte, pues naturalmente su saldo va a ser 0. Luego también se reportan lo que son los movimientos débitos y créditos, es decir, pues las operaciones que se hayan desarrollado en transcurso normal de sus actividades dentro de un periodo de tiempo. Y finalmente se encuentra un saldo final que se halla mediante una operación aritmética entre lo que son el saldo inicial y según la naturaleza de las cuentas y sus cuentas utilizadas se suman y se restan los movimientos débitos y créditos para hallar de esta manera entonces sí lo que conocemos como el saldo final. Ahora bien, este saldo final toca repartirlo en dos porciones, tanto su porción corriente como su porción no corriente, teniendo en cuenta dos aspectos importantes, sus activos y sus pasivos. Es decir, hay que mirar la liquidez que cuentan sus activos y el nivel de exigibilidad con el que cuentan sus pasivos. Como vemos en el formulario, este consta de un encabezado, el cual se diligencia automáticamente al momento de ingresar al aplicativo informático de la contaduría. También cuenta con una columna donde encontramos el código de las cuentas y sus cuentas utilizadas, una columna donde está el nombre de estas cuentas. Posteriormente encontramos las columnas donde están el saldo inicial, sus movimientos débitos, sus movimientos créditos y la obtención del saldo final. Posteriormente a esto encontramos dos columnas donde se realiza la repartición de ese saldo final en su porción corriente y no corriente. Como segundo reporte encontramos el de operaciones recíprocas, el cual se envía en el formulario CGN 002. En este se busca reportar la información correspondiente a los saldos de las operaciones realizadas entre entidades públicas o obligadas a reportar su información ante la Contaduría General de la Nación. Una entidad recíproca es aquella que responde a un código institucional y a un nombre de una entidad pública que genera transacciones con otra entidad que también responde a estas mismas características y deben presentar su información a la Contaduría General de la Nación. Los conceptos que se incluyen en este reporte hacen referencia a las cuentas y subcuentas que se encuentran en el Plan General de Cuentas dado por la Contaduría General de la Nación y haciendo uso del marco normativo del régimen de contabilidad pública.
Los saldos y los valores que se presentan en este reporte también pueden ser corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta la información contenida en el reporte anterior de saldos y movimientos. En cuanto a su formulario, como lo ven en pantalla, este cuenta con un encabezado que se genera automáticamente, un código de la cuenta con su respectivo nombre. Adicionalmente encontramos el código institucional y el nombre de la entidad recíproca y los valores de esas transacciones, ya sean en sus porciones corrientes y no corrientes. En cuanto a ese cruce de información que se genera entre las entidades que reportan, las entidades recíprocas, pueden haber algunas diferencias o inconsistencias, a los cuales la contaduría llama como saldos por conciliar. Estos generalmente pueden darse por diferencias en los valores reportados, por diferentes criterios al momento de medir su liquidez. Para una entidad puede ser corriente, mientras que para la otra no corriente. También se dan errores en el código institucional de las entidades, por lo que se reporta a una entidad que no está involucrada en la operación, y por muchos aspectos más. Estos saldos por conciliar, valga la redundancia, entran a un proceso de consolidación internamente en la Contaduría General de la Nación a través de unas reglas de eliminación que están previamente publicadas también en la página web de la institución, mediante la cual se hace como el cruce entre esa información y se concilian esos saldos que generaban diferencias. Como último reporte encontramos las variaciones trimestrales significativas, las cuales se presentan en el formulario CGN-C01. Este se utiliza para explicar el origen de las variaciones significativas que hayan sufrido algunas de las cuentas que han sido reportadas en los respectivos trimestres en comparación con las del año inmediatamente anterior. Estas diferencias significativas serán evaluadas subjetivamente por cada entidad, teniendo en cuenta su concepto de materialidad. En el caso en que una entidad no presente variaciones significativas para su concepto, de igual manera deberá presentar este formulario con la cuenta o subcuenta que haya sufrido la mayor variación en pesos. Como podemos ver, este formulario cuenta con un encabezado que se diligencia automáticamente, tiene un código y nombre de la cuenta y subcuenta utilizada, tiene un detalle y clasificación de la variación, donde deberá explicar el motivo de por qué se dio esa diferencia significativa, y por último encontraremos una columna donde irá la variación en pesos que haya sufrido la o las cuentas en comparación de un año a otro. Para concluir, cabe resaltar que la presentación de los estados financieros por el periodo contable de un año también hacen parte de los reportes que se deben entregar a la Contaduría General de la Nación como información contable pública. Todos los reportes anteriormente mencionados tienen una vigencia trimestral y se presentan un mes después vencido el trimestre. Es decir, el primer periodo corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, se presenta a finales de abril. El segundo periodo corresponde a abril, mayo, junio, se presenta hasta finales de julio. El periodo comprendido entre julio, agosto y septiembre se presenta en el mes de octubre a finales, y el último periodo del año comprendido entre octubre, noviembre y diciembre se presenta hasta el 15 de febrero del año siguiente. Con esto culminaríamos todo lo que tiene que ver con la información contable pública en nuestro país. Muchísimas gracias. Importante información. Doctor Oscar, muchísimas gracias por su acompañamiento. Ahora le damos la palabra a la doctora Margelis Córdoba. Doctora Margelis, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Giselle, por la invitación a tu canal contable. Pues en el día de hoy vamos a explicar un poco lo que es el control interno, ya que es un tema de mucho interés. Podemos empezar diciendo que es un conjunto de instrumentos que se encuentran integrados en una organización y que buscan a su vez no solamente garantizar el logro de los objetivos de una institución o de una entidad pública, sino que también buscan garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública. El sistema de control interno
se podría dividir o clasificar en dos situaciones. La primera situación es como un esquema de la organización, como el esquema que utiliza o que ayuda o que integra a la organización, y la segunda como un conjunto de instrumentos. Cuando nosotros hablamos de un conjunto de instrumentos, nos estamos refiriendo a la serie de herramientas de la cual dispone la organización para organizar su sistema. Por ejemplo, los mecanismos de verificación y evaluación que utiliza la organización al interior de la misma organización para llevar a cabo su control, su evaluación y el impacto que tiene sobre los objetivos que ellos mismos se plantean. De igual forma, se puede decir los procedimientos, las normas, los planes, la metodología y los principios que rigen toda la función administrativa en la organización. También podemos decir que con respecto al sistema de control interno, la mejor forma de entender su evolución y entender cómo está funcionando actualmente el sistema de control interno es a través de un recuento histórico. Podemos empezar diciendo que frente al tema de control interno podemos mencionar es el impacto que tuvo la Constitución del 91, debido a que frente al tema de control interno, para el año 91 no era un tema muy relevante, era un tema bastante desapercibido, no esperaba mucha relevancia. Aún así, con la creación de la Constitución del 91, se logró incorporar y definir por primera vez el concepto de control interno, y de igual manera también logró incorporar instrumentos para el logro de los objetivos del sistema de control interno de la función pública. La Constitución de 1991 es importante porque mediante esta, en su artículo 209, que se logra establecer primero un eslabón de coordinación obligatoria y de implementación obligatoria para las entidades administrativas, y como segundo se logra establecer unas responsabilidades específicas frente al control en todos los niveles de gobierno. De igual manera, la Constitución de 1991 es importante porque mediante su artículo 269 se logra obligar a las entidades públicas del país para diseñen, implementen o apliquen el control interno al interior de las entidades públicas. Pues se puede decir que todo este avance es bastante importante, porque en el artículo 269 también se establece que las entidades públicas deben aplicar un sistema de control interno partiendo de la naturaleza de la misma entidad pública y también de los procedimientos que se hacen en la misma, o sea, partiendo desde el interior, o sea, con el fin de que la implementación del control interno tenga relación y tenga concordancia con las conformidades establecidas en la ley. Adicionalmente, encontramos que la ley 298 de 1996, por la cual se desarrolló el artículo 354 de la Constitución Política, creando la Contraloría General de la Nación como unidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y también se dictaron otras disposiciones. Por ejemplo, el literal K del artículo 3 establece que entre las funciones del Contralor General de la Nación y diseñar, implementar, establecer políticas de control conforme a la ley. Más adelante, la ley 484 de 1998, en su artículo 27, decretó la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Nos dice, créase el modelo integral de control interno conformado por el conjunto de instituciones e instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, tecnologías aplicables inspirados en los principios constitucionales de la función administrativa, cuyo sustento fundamental es el servidor público. Al año siguiente se emite el decreto 2145 de 1999, reglamentario de la ley anteriormente mencionada, el cual se establece las instancias de articulación del Sistema Nacional del Control Interno y sus competencias, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Integral de Control Interno, sobre las entidades de la Administración Pública, del orden nacional y territorial, y también se dictan otras disposiciones.
En especial en el literal B del artículo 6, asignan a la Contaduría General de la Nación la competencia de impartir normas y directrices a que se deben sujetar los entes públicos en materia de control interno contable, pues logrando orientar hacia su mejoramiento. Más adelante, el decreto 1599 del 20 de mayo del 95 exige adoptar e implementar el modelo interno de control interno 1000-2005, indicando en su artículo 1, adóptese el modelo integral de control interno para el Estado colombiano 1000-2005, el cual pues determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de control interno en las entidades y entes obligados conforme al artículo 5 de la Ley 97 de 1993. El modelo integral de control interno 1000-2005 para el parte integral de este artículo. Ya en el año 2008 se emitió la última norma integral de control interno, la cual fue la resolución 357, mediante ella se adoptó el procedimiento de control interno y se creó pues el reporte de información anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. Dicha resolución indica, entre otros aspectos, que el control interno contable debe implementarse en el marco integral de control interno contable para el Estado colombiano 1000-2005, adoptado por el decreto 1599. También de igual forma podemos decir que una comparación es que se pasa de tener nuevos componentes del MESI 1000-2005 al MESI 2014. Se puede decir también que adicionalmente pasamos de tener 21 elementos de control interno a tener únicamente 3 elementos de control interno. También se puede decir que esta evolución entre el MESI 1000-2005 y el MESI 2014 permite que no se encuentre de una forma rígida el modelo de control interno dentro de este sistema de control interno y encaje perfectamente con los sistemas de gestión de calidad y las políticas necesarias de control interno. Lo que se evidenció durante la implementación del MESI 1000-2005 es que las instituciones tuvieron bastantes desafíos a la hora de implementar el sistema integral de control interno, porque no todas las organizaciones actuaban igual. Podemos hacer la comparación que era como una unidad familiar, como una casa, ya que cada casa tiene sus propias particularidades y funciones de forma distinta. Y a veces este funcionamiento obedece directamente a las funciones iniciales. La estructura del MESI 1000-2005 era bastante rígida y el departamento administrativo de la función pública tuvo bastante trabajo a la hora de adecuar el modelo estándar de control interno a las necesidades particulares de cada organización. Es por esta razón que el nuevo MESI 2014, esta figura actualizada, podemos decir, es mucho más flexible y reduce los elementos de control, reduce los componentes, dotando a las entidades públicas de un marco mucho más amplio y mucho más flexivo para articular, digamos así, lo importante del modelo integral de control interno. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido muy satisfactoria la explicación y ya que es un tema muy importante y de mucho interés. Bien, agradecemos a nuestros conferencistas, el doctor Oscar Rocha y la doctora Margelis Córdoba. Agradecemos por su tiempo y por compartirnos esta información esencial para nuestro ejercicio profesional. Ahora nos vamos a la ciudad de Bogotá, donde se encuentra el doctor Anuar Ospino, contador público de la Universidad de La Salle. Doctor Anuar, tiene usted la palabra. Hola a todos y gracias doctora Giselle por darme el espacio. Hoy nos encontramos en la Contaduría General de la Nación, la cual está ubicada en la ciudad de Bogotá. Esta es una entidad de orden nacional de la República de Colombia, creada por la Ley 298 de 1996 como una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual está a cargo del Contador General de la Nación, Pedro Luis Borque, quien se encuentra desempeñando este cargo desde el año 2011. La Contaduría General de la Nación tiene como funciones determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir para todo el sector público. Establece las normas técnicas generales y específicas que permiten unificar, centralizar y consolidar la contabilidad pública.
expide las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional. También conceptúa sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la Nación para garantizar su correspondencia con el Plan General de la Nación, con el Plan General de la Contaduría Pública, También señala y define los estados financieros e informes que deben elaborar, presentar las entidades y organismos del sector público en su conjunto con sus anexos y normas y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y características que deben cumplir. Establece los libros de contabilidad que deben llevar las entidades y organismos del sector público, los documentos que deben soportar de manera legal, financiera y contablemente las operaciones realizadas y los requisitos que estos deben cumplir. También expides las normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de terceros que sean asumidas por la Nación. Adicionalmente, deben llevar la contabilidad general de la Nación. Gracias, doctor Anuar. Gracias por su tiempo y por compartirnos de este informe. Finalizamos este reportaje. Gracias a ustedes que nos sintonizan acá en TCC, tu canal contable. Hasta luego.